Hemos estado estudiando en la Biblia las profecías que se refieren a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos en Génesis cuando vimos que fue el pecado de Adán lo que obligó a que se hiciera un sacrificio y que ese sacrificio solo lo podía hacer Dios mismo. Recordemos que Adán desobedeció a Dios y por eso Dios lo condenó. Le había dicho: el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Y Adán desobedeció. Luego el único castigo que le quedaba, la única sentencia posible, era la muerte. Pero Dios decidió sustituir a Adán en esa condena, para que todo aquel descendiente de Adán que quisiera ser obediente a Dios, seguir a Dios, pudiera ser salvo. Cuando el Señor le dijo a la serpiente y le dijo a Eva: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Ella, la simiente de Eva, te aplastará la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Estaba dándonos una idea de la mayor batalla de la historia. Dios destruiría a este mal espíritu que induce al hombre al pecado y destruye a la humanidad. Pero la serpiente lo mordería y una mordida de la serpiente significaba la muerte. El único que podía derrotar a la serpiente era Dios mismo. Entonces Él se hizo hombre, decidió en ese momento hacerse hombre para morir por nosotros y rescatarnos de la muerte eterna. Así que tenemos grandes principios teológicos. En primer lugar, Dios se hace hombre. En segundo, Dios es nuestro Salvador personal, el Mesías. El Mesías es Dios. Para nacer como hombre, Dios empezó a mover sus fichas y, pasado un tiempo, vio a un hombre en Ur de los Caldeos que se llamaba Abraham. Pasaron los años, se repobló la tierra y observó Dios a este Abraham. Él vivía con su padre Taré y decidieron salir de Ur de Caldea. Y salió Abraham con su esposa, con su sobrino Lot, y ya en la tierra de Aram, Abraham se separó de su padre y Dios le habló. Aquí Dios tomó la iniciativa de hablar con Abraham y darle instrucciones de lo que debía hacer. Los pueblos en aquel tiempo no conocían a Dios. Sabían que había algo más que la simple materia, que había alguien que intervenía en sus vidas, pero atribuían esta divinidad a animales, a seres imaginarios, a piedras. Pero Dios tomó la iniciativa de hablar con Abraham y Abraham le creyó y Abraham le obedeció. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. La obediencia de Abraham fue su principal característica. Esto lo podemos leer, esta bendición de Dios a Abraham y Éxodo, porque siguió de Aram hasta la tierra de Canaán, en Génesis 12 del 1 al 8. Abraham obedeció a Dios y Dios apreció esa obediencia de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios, porque los que hacen lo que Dios manda son amigos de Dios. Un día Dios puso a prueba la obediencia de Abraham.
y le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo, en el monte llamado Moria. Y obedeciendo a Dios, Abraham estuvo dispuesto a renunciar a lo que más quería, en obediencia a Dios. Pero Dios solamente quería conocer la obediencia de Abraham, la lealtad de aquel amigo, porque Adán no había sabido ser leal. Antes de que sacrificara a Isaac, envió Dios a su ángel a detener la mano de Abraham. Y en lugar de Isaac sacrificaron un carnero que estaba atrapado en un zarzal, junto al lugar donde estaban. Y dijo Dios: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22, 16, 18. Abraham pudo recuperar a su hijo, mas Dios mismo entregó a su hijo unigénito, que como el cordero enredado en la zarza, sintió el dolor de aquella corona de espinas, que constituye una señal para nosotros hoy, que debemos reconocer en este cordero sustituto el sacrificio provisto por Dios, para que nosotros podamos tener vida eterna en el reino de Dios y tener vida con Dios en este mundo. El sufrimiento de un justo para salvar a los injustos. Otro ejemplo se nos presenta en la Biblia, en la historia de José, hijo de Jacob. La vida de José, hijo de Jacob, es también una muestra más de cómo a través del sufrimiento de un inocente, los culpables son preservados de una muerte inexorable. De todos los hijos de Jacob, tuvo 12, Jacob quería mucho a uno que se llamaba José. Por esta razón, sus hermanos le tenían envidia y decidieron matarle. Mas Rubén, el hermano mayor, les dijo que no lo mataran, sino que lo pusieran en una cisterna sin agua. Mas en un momento en que Rubén no estaba allí, pasó una compañía de ismaelitas con rumbo a Egipto, y sus hermanos decidieron vender a José como esclavo. De esta manera se iría muy lejos. Así pasó José de ser el protegido de su papá a ser esclavo en nación extraña. José acabó en la cárcel. Hubo 2 siervos de Faraón encarcelados que tuvieron sueños que José interpretó con precisión. Ocurrió exactamente lo que José había dicho. Uno fue restituido a su trabajo y el otro fue decapitado. 2 años después, Faraón tuvo un sueño que lo inquietó. El siervo que había estado en la cárcel y luego volvió a su puesto de copero del Faraón, se acordó de José. Y este fue llamado para interpretar el sueño de Faraón, que era que 7 vacas gordas subían del Nilo y luego otras 7 vacas flacas se comían a las vacas gordas. José interpretó el sueño. Dijo que representaban 7 años de prosperidad seguidos de 7 años de gran hambruna. Faraón hizo entonces a José administrador de sus bienes y almacenaron grano en los buenos tiempos para tener suficiente en el tiempo de escasez. Cuando la hambruna llegó, los hermanos de José, hijos de Jacob, tuvieron que ir a comprar grano a Egipto y José los reconoció. Después de varias entrevistas, José se dio a conocer y los perdonó. Y les dijo: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, por medio de gran liberación. Génesis 45, 5 al 7. José pasó en un día
de ser prisionero a ser administrador del gran imperio egipcio. Y en esta posición pudo rescatar a su papá y hermanos de perecer a causa del hambre que asolaba la tierra y traerlos a Egipto, a una tierra muy fértil en la zona de Gosén. Vale la pena llamar la atención sobre la época de estos hechos. Esto ocurrió más de 1500 años antes de Cristo. En ese tiempo había imperios enormes. No había tanta población en el mundo, pero los imperios eran grandes, a fuerza de conquistar pequeñas poblaciones, por la fuerza, por armas. Existía el imperio de Mesopotamia, Ur, de donde salió Abraham, y existía el imperio egipcio, a donde fueron a dar los hijos de Abraham. Estos imperios ya no existen. Sus culturas hoy solo quedan como restos arqueológicos. Pero Abraham, el hombre que creyó a Dios y obedeció a Dios, dio a formar un pueblo, el pueblo hebreo, que hoy conocemos como los judíos. Y ellos, por la guía de Dios, obedeciendo a Dios, escribieron todo lo que Dios les enseñó, escribieron su historia. Y esta historia que está en la Biblia y estas costumbres que Dios les enseñó, se preservan, se mantienen y se viven hoy. Y sobre todo a través de nuestro Señor Jesucristo, todas las naciones hemos tenido acceso al conocimiento de la palabra de Dios y a la fe en Dios. Entonces se ha preservado desde los tiempos de Abraham este conocimiento que te invitamos a leer, a conocer, porque nunca, nunca vas a arrepentirte de conocer lo que Dios quiere decirte. Te invitamos a leer esta serie de pequeñas explicaciones, estudios bíblicos sobre estas palabras. Lo resumimos leyendo toda la Biblia en un libro que se llama La historia del Mesías, que te podemos enviar si entras a Facebook a Cátedra para la Vida, todo el libro. Y estos comentarios te invitamos a leer, a estudiarlos y a compartirlos. Dios te bendiga siempre. Amén. Gracias.